rojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencia, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión seguimos tratando de introducir estos temas de enfermedades complejas, y tenemos que hablar en esta ocasión de diabetes. Entonces, la diabetes es una de esas enfermedades que están en los primeros lugares de casos reportados, ¿no? Hay muchísima gente que contrae esta enfermedad. Es una enfermedad que no tiene que ver necesariamente con un patógeno, ¿no? Que tiene que ver con los cambios en la calidad de la alimentación, y eso tiene que ver con los cambios en cómo la forma en que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Si uno se va a los datos, los casos de diabetes tipo 2, porque hay al menos 3 tipos generales de diabetes: uno que es congénito, la llamada diabetes juvenil, y esta otra que pues tiene un fuerte correlato con la obesidad, ¿no? Ahora, sí hay que decir que la obesidad no provoca diabetes. Hay una precondición, ¿no? del páncreas que no funciona bien, y entonces se manifiesta con cierto tipo de obesidad, y además se dispara esta condición diabética con ciertas costumbres alimenticias que todos tenemos. Y todos tenemos porque esa es la alimentación que estamos teniendo. No es la que necesariamente queremos. Pero sí hay un cambio en la década de los 90 y hacia acá de la forma en que nos estamos alimentando, ¿no? Y esto tiene que ver con un fenómeno político social que a mucha gente le gusta omitir esta parte de la descripción, ¿no? Que pues tiene que ver con estas décadas de capitalismo neoliberal, ¿no? De cómo se producen las cosas, de dónde se venden las cosas, ¿no? De muchos países pasar de tener una alimentación basada en pues productos pues más o menos locales a productos del extranjero, a alimentos altamente industrializados, ¿no? El uso de ciertas sustancias en la producción de cosas agrícolas. Todo eso está relacionado, el aumento, ¿no? de las jornadas de trabajo, de 8 a 10 a 12 a 16 horas. Pues es una cosa que heredamos, que se desarrolló, que se explotó en el neoliberalismo, ¿no? Y que todavía estamos en la cola de ese neoliberalismo, ¿no? Entonces,
se habla mucho de la epidemia de diabetes, ¿no? Una cantidad de casos bastante grande que digamos entre 2003, 2005 se han duplicado los casos en la mayoría de los países pues más o menos desarrollados. Digo más o menos porque podríamos incluir a México y a Brasil en estos lugares, que otra vez más bien tiene que ver con estas políticas económicas neoliberales. Pues han aumentado grandemente los casos, ¿no? Y mucha de la política de salud en el neoliberalismo es endilgarle la bola al enfermo, ¿no? Pues tú tienes diabetes porque eres un holgazán y no haces ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo previenes? Haz ejercicio 30 minutos al día. ¿Y en qué 30 minutos vas a hacer tu ejercicio si tu jornada laboral es de 16 horas? O que tienes que cumplir doble jornada, una de 10 y una de 8, si bien te va, ¿no? Entonces, hay una cosa bastante perversa detrás de esto, ¿no? Y pues la explicación biológica tiene que ver con alteraciones en el páncreas que eventualmente pueden disparar la enfermedad diabética. Y ese pueden, pues tiene que ver ya con las costumbres alimenticias, que no son costumbres individuales, ya es una cuestión cultural determinada por cómo se producen los alimentos, cómo se consumen los alimentos, cómo se venden los alimentos, ¿no? Que no tiene que ver con el alimento como objeto de consumo, sino como objeto de comercio, ¿no? Bueno. Para 2003 se estimaba que había 194 millones de personas con diabetes y prácticamente se ha duplicado desde entonces, ¿no? Digo, es poquito menos de más de la mitad de eso, pero ese es el comportamiento, digamos. Ahora, ¿cómo se da cuenta la gente de que es diabética? Pues empieza a tener un montón de problemas y complicaciones, ¿no? Además, propiamente la enfermedad diabética tiene varios problemáticas asociadas al desarrollo de la enfermedad. Uno de ellos pues es la enfermedades renales, ¿no? Enfermedades de los ojos que pueden llevar hasta ceguera, problemas de circulación que tienen que ver con problemas de curación de heridas, ¿no? Altera el proceso de curación de las heridas, que ya medio platicamos un poco de eso antes. Entonces hay un montón de casos de amputaciones, y pues finalmente enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces el costo en dinero para los sistemas de salud es altísimo, para la sociedad es todavía peor. Entonces las personas que viven con enfermedad diabética pues tienen muchos problemas relacionados, y prácticamente en todos los países pues han doblado las manitas, y en lugar de tratar de cambiar
o de mejorar los hábitos de alimentación como sociedades, pues está tratando de mejorar la calidad de vida de los enfermos diabéticos, ¿no? Así está el problema. Entonces, para lo que sigue, vamos a presentar, si nos da tiempo, dos modelitos. Uno que tiene que ver con propiamente cómo va creciendo la población con enfermedad diabética, es decir, tratar tratar de explicar esto como una epidemia, aunque propiamente no hay una cosa como de contagio, ¿no? Y el otro, pues, es tratar de explicar la enfermedad en términos de su dinámica intrínseca. Entonces vamos a tratar de explicar un modelito que describe la dinámica de la glucosa y de la insulina, mediante un modelo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Los dos son modelitos de ecuaciones diferenciales. El de glucosa e insulina es un poquito más complicado, pero bueno, tiene que ver con la detección temprana, ¿no? de problemas diabéticos, pero bueno. Entonces vámonos un rato al pizarrón y seguimos por ahí. Continuamos. Ok. Entonces les decía que el primer modelito pues es en el fondo un modelo epidemiológico como los que habíamos visto antes, y como los que vimos en el otro curso. Que vamos a tener de la población total una fracción que está infectada, una fracción, es decir, que tienen enfermedad, que tienen esta precondición que les comentaba. De estos una fracción va a desarrollar la enfermedad diabética. De estos, una fracción puede desarrollar complicaciones. ¿No? Hay una tasa de mortalidad desde aquí. Y además hay una tasa de salida hacia una condición mucho más severa que esta. De estos hay unos que, estando en este punto, se pueden desarrollar complicaciones con una tasa lambda, pero con una tasa gamma atendiéndose a tiempo, puede regresar de una condición con complicaciones a una condición con una enfermedad pues más o menos controlada, ¿no? Además, digamos, esta es la tasa de mortalidad natural, pero en estado complicado
hay una tasa de mortalidad específica con la enfermedad, ¿no? Estos son los que se vuelven completamente o sea, que ya les tienen que amputar alguna parte del cuerpo, o que ya no pueden desarrollar sus actividades normalmente, ¿no? Ok. Entonces, la idea de todo esto es que vamos a tener de punto de t. Bueno, vamos a omitir la t, pero todo esto es respecto del tiempo, ¿no? Son los que se infectan, o los enfermos, ¿no? Gamma más mu d más gamma c, ¿no? Que son estos que regresan de la condición severa. Esto es I más gamma d menos lambda d, gamma más mu más nu más delta c. Y vamos a pensar en que la población total de enfermos pues son los que tienen diabetes y los que tienen diabetes con complicaciones, ¿no? Esta N son todos los diabéticos, los que tienen más o menos controlado y los que tienen complicaciones. Ok. Ahora, lo podemos pensando en esta condición de aquí, digamos, podemos volver a escribir el problema, las ecuaciones diferenciales en términos de todos los diabéticos y de los diabéticos que tienen complicaciones, ¿no? Entonces vamos a reescribir este sistema como C punto igual a menos gamma más una teta por C más lambda n, y n punto es igual a I menos nu más delta por C menos mu n, y ya. Aquí pues las t son mayores que 0 y n de 0 es n0 y c en el 0 es c0, ¿no? La cantidad basal de infectados. Y aquí lo único que hicimos fue tratar de reducir los parámetros y los escribimos como esta teta, ¿no? O sea, la teta no es otra cosa que gamma más mu más nu más delta. Entonces, este es el sistemita que va a describir de alguna forma
Y otra vez, ¿no? Aquí no se está tratando de describir la dinámica completa de la enfermedad, sino nada más esta parte donde hay complicaciones, ¿no? Estamos otra vez como en el caso de la clase pasada, de cáncer, que no estamos modelando el desarrollo desde que se pueda dar algún tipo de tratamiento para evitar el desarrollo de cáncer, sino estamos ya en el caso donde hay cáncer, donde hay un tumor y el tumor se está desarrollando, ¿no? Y lo único que podemos decir es qué tan grave es el tumor. Aquí lo mismo, ¿no? Estamos en el caso no donde se pueden cambiar las cosas para que las personas no pasen de aquí a acá, sino cómo es la dinámica de con ¿no? En ese momento seguimos. Ok. Entonces, este parámetro lambda es o representa la probabilidad de desarrollar complicaciones, ¿no? De que un enfermo desarrolle complicaciones. Y esa la podemos aproximar como la constante C0 sobre N0. Es una aproximación gruesa, pero digamos, vamos a ver qué podemos obtener a partir de eso. Lo que vamos a hacer es linealizar el sistema, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a poder escribir el sistema como un sistema lineal, ¿no? X punto de t igual a por x más b, b de t, ¿no? Y aquí x de t pues es el vector cn en la matriz A, pues es la diferencial del sistema, ¿no? El vector B es 0 i de t, y pues la condición inicial pues es 0 n0, ¿no? Ahora pues queremos encontrar los puntos fijos de esta cosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos fijos de ese sistema? Pues tenemos que resolver lambda n menos lambda más teta c igual a 0 y menos mu n menos nu más delta c igual a 0. Y entonces, resolviendo esta parte, vamos a obtener un valor para la c y para la n dados por lambda i sobre mu lambda más mu teta menos lambda delta más lambda nu, y este de aquí va a ser lambda más teta i mu lambda más mu teta más lambda delta más lambda nu. Entonces tenemos esos dos, ese punto fijo, y pues los dos dependen de la i, ¿no?
Están en términos de I. Y pues ahora hay que ver cómo es la matriz A. Cómo son los valores propios de la matriz A alrededor de estos puntos. O cómo se comporta el sistema alrededor de estos puntos, ¿no? Entonces vamos a tener la ecuación digamos, si H1, 2 son los valores propios de A, entonces corresponden a raíces del polinomio o de la polinomial H cuadrada más lambda más teta más mu H más mu lambda más teta más lambda no más delta igual a 0, ¿no? Ahora, el discriminante de esta cosa, llamémosle delta, es lambda más teta más mu cuadrada menos 4 mu lambda más teta más lambda mu más delta, ¿no? Y eso lo que nos dice es, y bueno, recordando que esta teta no es más que la suma de los parámetros, vamos a tener que de este discriminante es menor que lambda más mu más delta más gamma más 2, no. Si resolvemos esta ecuación de acá, ¿no? Chicharroneándole, vamos a tener que las h's, h1 va a ser menos lambda más mu más delta más gamma más 2 nu más delta a lo medio sobre 2, ¿no? Y la h2 es lo mismo pero con menos delta a lo medio, ¿no? Ahí están, ¿no? Pues ahí tenemos nuestros dos valores propios. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues va a depender del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, entonces H1 y 2 son reales y negativos. Si el discriminante, este es digamos el caso 1, el caso 2 es que el discriminante sea 0 y entonces tenemos H1, 2 pues es un solo punto y es igual real y negativo. Y cuando tenemos el discriminante menor que 0, entonces la parte real de H1 y 2 es negativa, ¿no? Entonces este punto dado por C estrella en estrella o en estrella C estrella en estrella es estable, ¿no? En cualquiera de los tres casos. Y en este caso linealizado pues se puede aproximar con una exponencial. Y se puede tener más o menos una aproximación numérica de dónde están esos dos puntos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el modelo?
este punto que representa en el plano fase la existencia de enfermos y de enfermos con complicaciones es estable, ¿no? Cuando trabajamos modelos de ecología, ¿qué significaba eso? Que siempre iba a existir uno y el otro, ¿no? La pregunta es, ¿posible desarrollar alguna estrategia de control que permita desestabilizar este punto? ¿No? Este sistema no nos dice gran cosa respecto a esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, en ese sentido sí describe la situación en la que estamos, pero no nos dice más, ¿no? Ok, entonces vamos al otro modelito. Este es un modelo del sistema glucosa-insulina. Entonces vamos a ver. El sistema glucosa-insulina pues es otra vez un loop de feedback negativo, ¿no? De retroalimentación, es un ciclo de retroalimentación negativa. Y lo que vamos a dar es un modelo en 6 compartimentos que relaciona la actividad en el páncreas, en el hígado, en el tejido pulmonar y cardíaco, y que tiene que ver con la con la producción de insulina que sigue al consumo de glucosa en las comidas, y esto con la circulación arterial, ¿no? Entonces este es un modelo un poquito más complicado, que separa, ¿no? La actividad que nos interesa entre el hígado, el páncreas, la parte circulatoria, que acá la ponen pulmones y corazón, y algo que genéricamente le llaman tejidos. Aquí vamos a tener el consumo de glucosa en el alimento, ¿no? Esto lo van a representar unas variables que son la GT de la glucosa, y esto va a tener una tasa de TG, ¿no? Y la insulina, y esto va a tener una tasa de IT. Esto está relacionado con la circulación en las venas. De aquí pues tenemos
insulina en las venas, ¿no? Y eso va al corazón, ¿no? En el corazón vamos a tener otra vez una parte de glucosa y una parte de insulina, ¿no? Con sus tasas, ¿no? Le llamamos BHG y BHI, H de heart, ¿no? En el hígado pues también se va a producir glucosa, va para las venas y de aquí hay insulina, ¿no? Luego de acá va también aquí tenemos glucosa e insulina, ¿no? En el hígado, L de liver. Y en el páncreas, esto sale de acá y va a ir a dar al páncreas, que tiene su propia insulina y glucosa, ¿no? No, aquí tenemos insulina. Ajá. La insulina así y así. Esto tiene una relación así. Hay glucosa que entra de este lado, que es la que sale en la circulación, y esto va de regreso. Esta glucosa entra por acá y esto va de regreso para acá, ¿no? Entonces es un sistema bastante más complicado, incluso esquemáticamente, y vamos a tener 6 ecuaciones, ¿no? Que corresponden con estos de aquí. Ok. Entonces lo dejo aquí un momento. Ahí si le quieren pausar para esta parte. Vamos a escribir las ecuaciones. Entonces vamos a tener que GH punto es como 1 sobre BHG, esta es la del corazón, ¿no? Por una Q. La Q es la tasa de flujo de sangre. Este es el flujo del que se lleva la glucosa desde el hígado. Esta L es del hígado. Luego esto por la cantidad de glucosa en el hígado, más una gamma de G por G T a la alfa menos el flujo de sangre desde el corazón que lleva glucosa y RHG. La R es la producción metabólica de glucosa en el corazón. La glucosa en el hígado pues tiene una forma bastante parecida. Esta, perdón, es una B. Esta B es un volumen. El volumen de sangre que contiene esa sustancia, ¿no? Entonces BLG, entonces L del hígado
esta H es de corazón, perdón. L de hígado. Q, A, G, GH, menos Q, L, G, GL, más R, L, G. I, G, T, que es de los tejidos, 1 sobre B, TG, punto, ¿no? Por el flujo sanguíneo de los tejidos, del páncreas, perdón, que trae insulina, que trae glucosa, perdón, por GH, esto GH, menos gamma T, G, T, menos R, T, G. Y luego son las tres ecuaciones para la insulina. Y H punto es igual a 1 sobre B H T y perdón, BHI Q LI por IL, ¿no? La insulina en el hígado, más gamma TI por I a la beta, esto en el tejido, y menos QHI por la insulina del corazón, ¿no? Esta en el hígado igual con el flujo correspondiente esta de aquí es el flujo que sale de los pulmones y va a dar al hígado, y que lleva la insulina, ¿no? Menos esto por IH, ¿no? Menos QLI y L menos más R P I R menos R L I. Y finalmente la IT punto es igual a 1 sobre BTI por QPI, esta P del páncreas, y H menos gamma TI y T menos R TI. ¿No? Entonces son 6 ecuaciones que representan la concentración de insulina y de glucosa en las distintas partes de este ciclo. Esta PIR es la liberación de insulina de forma periférica, ¿no? Esta A es para la arteria hepática y creo que nada más, ¿no? Ahora,
Propiamente en el páncreas teníamos un subsistema que es el intercambio de insulina que se queda guardada, ¿no? y la insulina que va a estar circulando en la sangre. Y además hay una sustancia que se llama glucagón, que es una hormona, ¿no? Que está relacionada con la metabolización de la glucosa. Y que está representada por ahí por las gamas. Ok. Este modelito pues ya se va sobre la dinámica propia de lo que no está funcionando en la diabetes, ¿no? Es decir, de este ciclo de glucosa y de insulina. Entonces, este modelo de 6 ecuaciones se va a completar con otras 2 que ahorita voy a escribir. Lo dejo ahí tantito. Y ya. Entonces esto, además tenemos lo que le llaman el submodelo del glucagón, que es gamma punto igual a 1 sobre B gamma eta GHIH menos R gamma por gamma. Entonces esta hormona está presente en el plasma y es esa parte del plasma que tiene esta eta, y por eso esto está relacionado con la glucosa y la insulina que circulan por el sistema cardíaco, ¿no? Ok. Entonces, en el páncreas tenemos este sistema que es IS punto igual a menos PS IS más IB a la sigma por GH. Y la IB punto, esta S es la que se queda guardada, ¿no?, en el páncreas. Este es el páncreas. Este es el glucagón. Y esta es la que va a seguir circulando. Y esto es menos PBIB, ¿no?, es la que sale, más la que se queda guardada. Ok. Entonces tenemos 6 ecuaciones que describen generalmente todo el ciclo de glucosa e insulina en el cuerpo, o bueno, al menos en donde nos interesa, que es en el páncreas, en la parte circulatoria y en los tejidos, ¿no?, o en el hígado, ¿no? No, perdón, en el tejido, en el sistema circulatorio y en el hígado, ¿no? Y se completa con esta ecuación para el páncreas y esta producción hormonal que pues es el control, ¿no? Entonces tenemos 9 ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas.
Entonces esto realmente nada más podemos tratarlo con métodos numéricos. No hay mucho más análisis que se pueda hacer a pata. Y pues el punto aquí es cómo con estos dos niveles de descripción, ¿no? De la parte de los comportamientos, de cómo va afectando la enfermedad y cómo es internamente el proceso de esto, ¿qué puente podemos trazar entre ambos modelos? Así con las puras ecuaciones diferenciales está bastante complicado, ¿no? Pero este tipo de modelos pues ayuda a determinar cuántos... ¿se acuerdan que teníamos un primer... teníamos una primer cajita en donde teníamos a todos los infectados y le habíamos llamado I, ¿no? Entonces, todos esos que están desarrollando la enfermedad corresponden con un perfil que podemos describir con el modelo más complicado, ¿no? Pero si eso es lo único que podemos hacer, realmente no es una matemática tan útil. Pero bueno, en ese nivel de descripción se está. Hay acercamientos un poquito más detallados y que van hacia el desarrollo de estrategias de control ya cuando se tiene la enfermedad, que tiene que ver con, bueno, si estamos viendo la relación que hay entre una cosa social como es el consumo de alimentos. No se podría desde ese hecho social incidir en la enfermedad. Entonces hay una cosa interesante que han hecho algunas personas con modelación basada en agentes, que es le llaman comunidades de alimentación, ¿no? Entonces son, digamos, intentos apenas de pues qué más podemos decir como matemáticos, como especialistas en modelación, de esto algo que sea útil, ¿no? Pero bueno, entonces por hoy le dejamos aquí. Vamos a empezar a hablar en la siguiente sesión de el sistema inmune. A partir de la siguiente sesión vamos a tener ya sesiones conjuntas con los compañeros de Biología Matemática 1. Entonces estos videos se van a estar, digamos, no van a ser repetidos, sino va a ser el mismo video para las dos secciones. Ya pudimos juntarnos todos, digamos, ¿no? Entonces vamos a echarle un ojo al sistema inmune. Y lo que estamos tratando de lograr es hacer una descripción posterior del cáncer como una enfermedad en la que el sistema inmune es uno de los protagonistas importantes, ¿no? Entonces lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.
Wow.